Buenas tardes. El Tribunal Constitucional les da la más cordial bienvenida. Saludamos la presencia de las distinguidas autoridades y personalidades que nos acompañan esta tarde, en la que presentamos la obra titulada Tratado del Proceso Constitucional de Amparo, que tiene como autor al destacado magistrado y director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, doctor Gerardo Eto Cruz. Iniciamos el programa escuchando las palabras de bienvenida a cargo del doctor Óscar Urbiola Ani, presidente del Tribunal Constitucional. Muy buenas noches. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francisco Tábara Córdoba, señores exmagistrados del Tribunal Constitucional, señores congresistas de la República, señor doctor Iván Sequeiros, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, magistrados vocales supremos del Poder Judicial, señores alcaldes provinciales y distritales, autoridades universitarias, señores representantes de las Fuerzas Armadas y Policiales, señor doctor Domingo García Belaunde, señor doctor José Palomino Manchego, distinguido magistrado y gran amigo Gerardo Eto Cruz, destacados juristas, señoras y señores. Para el Tribunal Constitucional del Perú es motivo de gran satisfacción, en primer lugar, darles la más cordial bienvenida y al mismo tiempo el agradecimiento por acompañarnos en este acto tan trascendente, no solamente para el Tribunal Constitucional del Perú, sino para la academia, por tratarse de un acto en el que el esfuerzo de un estudioso, persistente investigador, como es Gerardo Eto Cruz, nos entrega una obra más de esa producción, no solamente en cantidad, sino en calidad, que está vinculada con el derecho constitucional y en especial con el derecho procesal constitucional. En un Estado constitucional, democrático y social de derecho, donde los derechos fundamentales son la base y la estructura de toda sociedad democrática, no podríamos nosotros afirmar la plena vigencia de este Estado constitucional, democrático y social de derecho si no existen instrumentos e instituciones que permitan hacer realidad y que cobren vida esos derechos en cada uno de los ciudadanos que forman parte de la sociedad. Y esos instrumentos precisamente son los procesos, las instituciones que en el ordenamiento jurídico nos permiten hacer uso de esos derechos. En la obra de Gerardo Eto Cruz encontramos nosotros no solamente el conocimiento doctrinario, sino también la experiencia que ha recogido él en la práctica a lo largo de más de 5 años de ejercicio en la función jurisdiccional en el más alto tribunal de la República en materia constitucional. Creo que pocos han tenido la oportunidad de conjuncionar la teoría, la doctrina y la práctica. Y precisamente es Gerardo el que tiene ese privilegio, pero que al mismo tiempo ha tenido la gran virtud de volcar en los libros esa experiencia, esos conocimientos, y siempre, desde que he conocido a Gerardo, a lo largo ya de algo de más de 3 años, he observado en él una inquietud constante, una vitalidad realmente increíble para asistir a seminarios, simposios, congresos y cualquier evento que pueda organizarse tanto en la ciudad, en el país y en el extranjero. Inagotable vitalidad que admiro, pero que al mismo tiempo le ha permitido acumular una experiencia realmente invalorable que él, con un espíritu abierto, quiere compartir a través de los libros
de la cátedra realmente incansable que dicta no solamente en la ciudad, se desplaza frecuentemente a provincias para dictar conferencias que demuestran su vocación como docente, como jurista. El amparo que con virtuosismo desarrolla en este tratado del proceso de amparo viene a ser pues ese instrumento que le permite cobrar vida a los derechos fundamentales. Ese es el gran mérito de Gerardo, que yo destaco y que felicito como presidente del Tribunal Constitucional, haciendo presente de que esta es una parte de la tesis doctoral que sustentó en Santiago de Compostela con la calificación más alta, los laureles más altos que otorga la Academia Española para un trabajo de esta envergadura. Por lo cual realmente nos sentimos sumamente orgullosos, Gerardo, por ese logro y por tu disposición a compartir estas experiencias a través de los libros, que como he indicado ya suman más de 20, aparte de todas las revistas, artículos y colaboraciones que con bastante acierto has publicado en innumerables órganos, no solamente de prensa, revistas del país y del extranjero. Por este motivo quiero expresarte en nombre del Tribunal Constitucional del Perú nuestra más cordial y sentida congratulación por estos logros que yo estoy seguro van a continuar a lo largo de esta carrera. Tú eres todavía muy joven, en realidad apenas alcanzas unos 50 años, permíteme revelar tu edad, y creo que culminando tu periodo como magistrado del Tribunal Constitucional con esta producción académica es realmente admirable y envidiable, y creo que vas a tener, conforme va tu salud, tu vitalidad, muchos años más produciendo muchos libros para beneficio de la comunidad académica del Perú, que ya ha ganado un sitial importante en la academia, no solamente de América, sino también de Europa. Ya es conocido que el derecho procesal constitucional en América Latina y en el Perú en especial, por haber sido el primer país en promulgar y tener en vigencia un código procesal constitucional cuyo autor y mayor gestor nos acompaña aquí, el doctor Domingo García Belaúnde, le ha dado al Perú un gran prestigio en el Consenso de las Naciones y dentro del derecho constitucional. El derecho procesal constitucional viene a ser la concreción del derecho constitucional porque le da vida, le da vigencia a todos los derechos fundamentales. Una vez más, mi felicitación y a todos ustedes mi agradecimiento por estar presente en este acto tan importante para la Academia en el Perú. Muchas gracias. Seguidamente, palabras de presentación a cargo del doctor Domingo García Belaúnde, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Muchas gracias a usted, señor presidente, a todos los que me escuchan y naturalmente al autor por haberme pedido que esté en esta oportunidad a la cual no he podido negar, aunque he tenido un serio problema de traslado. O sea, me venía en un taxi, entonces tuve que venir con el tomo 1 porque me dijo el taxista que si era el tomo 2 tenía que pagar sobrepeso. Es una cosa realmente impresionante. Bueno, quiero decir algunas cosas sobre el libro, no desarrollándolo en detalle porque para eso ustedes lo verán, pero tiene un calificativo que creo que hay que tenerlo presente y que es un tratado. O sea, él lo ha llamado tratado con propiedad. ¿Por qué? Porque el tratado es aquel conjunto de páginas o de temas que tratan en su totalidad una materia determinada. Y efectivamente, si nosotros revisamos el índice,
nos damos cuenta de que está todo desarrollado, en algunos casos más que otros, evidentemente, y donde se nota sobre todo cierto paso, digamos, un poco apurado, es en aquellas partes en las cuales la jurisprudencia no ha incidido. O sea, no solamente tiene una partida histórica, doctrinaria, sino también de derecho comparado, para aterrizar, por así decirlo, en la manera como el Tribunal Constitucional ha considerado diversos temas que hoy día nos preocupan. Y esto hoy día tiene una gran importancia porque desde los años 60 en el mundo, y mucho antes todavía, y mucho más tarde en el Perú, se da un fenómeno que un gran autor que es Favoré, un francés ya fallecido, un jurista francés muy importante, llamaba el fenómeno de la constitucionalización del orden jurídico. O otros lo llamaban la constitucionalización del derecho. Entendido esto como que llega un momento en que el ordenamiento jurídico todo, o sea, las ramas procesales, privadas, comerciales, se sienten impregnadas del ordenamiento jurídico máximo que es la Constitución y responden a él. Entonces las constituciones modernas, a diferencia de las antiguas, de las cuales es típico ejemplo la norteamericana, que ya es demasiado antigua por así decirlo, pero eso es un buen referente, tienen desarrollados los principios que ordenan los procesos, la tributación, la contratación, la familia, etc. Entonces, a la larga, toda rama jurídica reposa en la Constitución. Entonces, ya esa vieja perspectiva muy peruana y muy latinoamericana de mirar las cosas desde la ley, se acabó. Hay que mirar las cosas de la Constitución, o sea, hemos cambiado de miraje, hay que cambiarse de anteojos y hay que ponerse en otra situación. No podemos seguir mirando las cosas desde la ley, sino desde la Constitución, en la medida en que los principios que ella contiene realmente iluminen y orienten la materia que está en cuestión. En el caso, por ejemplo, donde más ha sentido esto, es en la parte tributaria y presupuestal y en la parte procesal. Es decir, todo lo que es proceso, sobre todo debido proceso, está muy al día y hoy en día el Tribunal Constitucional, de acuerdo con las grandes categorías que mueve la doctrina y el sistema jurídico interamericano, ha establecido que el debido proceso no solamente vale en sede judicial, sino en sede administrativa, vale en sede de clubes sociales y vale, por cierto, en sede parlamentaria. O sea, nadie discute que un parlamento pueda sancionar a alguien, es evidentemente que lo puede hacer, pero tiene que hacerlo siguiendo determinadas perspectivas. Y esto es la influencia de los principios constitucionales en el ordenamiento jurídico que cada vez se ve más y más. Y esto está demostrado sobre todo en las sentencias del Tribunal Constitucional, algunas de las cuales pueden no ser de nuestro agrado o quizás no ser muy simpatizantes de ellas, pero al fin y al cabo obligan, y yo diría que la mejor manera para que una jurisprudencia se enderece y camine y se asiente es básicamente la crítica. Yo soy un convencido que sin la crítica las cosas no avanzan, y si no hay crítica, si no viene la adulación o el elogio o el itirambo, lo único que hacemos es acentuar los errores. En una comunidad jurídica muy importante como es la norteamericana, cada fallo de la Corte Suprema, me refiero a la Corte Suprema Federal con sede en Washington, ocasiona un alud de críticas y otro alud de elogios. Pero gracias a eso es que la jurisprudencia norteamericana es la más importante del mundo. Los europeos han descubierto, porque siempre fueron muy pegados de sí mismos, de que la jurisprudencia alemana o francesa o italiana es muy interesante, pero más lo es en materia constitucional y en ciertas materias privadas la jurisprudencia norteamericana. Y se ha puesto muy en claro, por ejemplo, que los grandes aciertos y los grandes relumbrones que tiene la jurisprudencia constitucional alemana no es otra cosa que poner en difícil lo que dijeron los norteamericanos hace 40, 50 o 60 años. Y les pongo solamente un ejemplo. Hay un principio que todo el mundo se raja las vestiduras y que ha sido elaborado por los alemanes, que es la interpretación conforme a la Constitución. Un principio pues así casi emblemático, ¿no? Pero eso ya estaba en Thomas Cooley en 1868, lo que pasa es que acá no lo leíamos, que es otra cosa. Y el problema es que lo seguimos sin leer porque eso no ha sido traducido. Pero la gente que conoce la literatura de otros lugares sabe perfectamente eso. Entonces hay que estar atento a las corrientes mundiales porque en esto, lamentable o felizmente, no hemos inventado nada. Somos receptores de un derecho de fuera y debemos hacer las adecuaciones y las matizaciones del caso. En fin, yo lo que quisiera no es
digamos, mencionar o hacer un resumen de la obra, sino decir algunas cosas que me surgen con su lectura, que son puntos sueltos, pero que estoy seguro que merecerán un interés y en todo caso el autor lo podrá develar más adelante o quizá hacer alguna ampliación el día de mañana. Y algunos muy concretos son los siguientes. En primer lugar, curiosamente el amparo en el Perú lo crea un régimen militar. O sea, el sistema militar, el régimen militar de 1968 creó el amparo en 1974, curiosamente. ¿Y por qué lo creó? Lo creó por ley, evidentemente, porque en ese momento ellos sostenían que la Constitución estaba debajo del Estatuto Revolucionario, ¿no es cierto? Entonces ellos hacían todo aquello que la Constitución permitiese, salvo aquello que estaba contra los fines de la Revolución. Entonces con ese criterio se hacía cualquier cosa, ¿no? Entonces dieron un decreto ley, el año 74, que creó el recurso de amparo. ¿Y para qué sirvió el recurso de amparo? Sirvió para ser aplicado en el fuero agrario. ¿Qué era el fuero agrario? Era una jurisdicción independiente, al margen del Poder Judicial, que resolvía todos los problemas relacionados con la tierra. Pero ¿para qué servía esto? El gobierno militar en sus fases últimas, porque estamos hablando del 74, y Velasco, que era el conductor, el recio, en fin, el indomable conductor de la llamada primera etapa, hizo una reforma agraria muy radical, y en el camino se llevó mucha gente de encuentro. Claro, porque una cosa es dar la orden y otra cosa es ver cómo la ejecuta el ingeniero o el jefe que está pues en Tumbes o está en Trujillo. Entonces esto hizo que hubo muchos excesos y el recurso de amparo fue creado a favor de aquellos particulares, o sea, aquellos propietarios de haciendas afectables que consideraban que habían sido indebidamente afectados. Entonces el Tribunal Agrario, que era una entidad que se movía con bastante eficiencia, diría yo, porque yo tuve algunos casos en ese tribunal y que había gente bien formada y seria, resolvía estos recursos de amparo en la cual se impugnaba un decreto supremo expropiatorio y los propietarios de un predio que consideraban que no eran afectos recuperaban el dominio. Y hubo muchos casos. Y eso ocasionó la protesta como de costumbre de aquellos radicales que no faltan nunca en nuestro país. Y luego, naturalmente, se desarrolla, y ya sabemos que a nivel constitucional se consagra recién en el año de 1979 con la Constitución de este año, en la cual se confirma el habeas corpus que existía desde el siglo XIX y se crea al costado un amparo que protege todos los derechos excepto aquellos relacionados con la libertad individual. Naturalmente son tantos los derechos que va a venir el fenómeno que surgió en otras partes que se llama el amparismo, o sea, el exceso de uso de amparo, que al principio fue muy marcado porque salimos de una dictadura militar, pero con los años esto ha ido, digamos, atenuándose y esperemos que así lo sea. Ahora, yo pienso que el problema del amparo existe más que a nivel de Tribunal Constitucional, existe a nivel de judicatura, o sea, del Poder Judicial. Y estoy hablando sobre todo de la primera instancia. ¿Por qué? Porque la primera instancia, lamentablemente, o sea, los que son los jueces, que aquí en Lima se llaman jueces constitucionales, yo he hablado con muchos de ellos y bueno, he visto gente muy buena fe, muy entusiasta, pero generalmente gente que no tiene idea de lo que tiene entre manos. ¿Y esto por qué? Porque simplemente el código que tenemos desde el año 2004 apostó a que se formase a los jueces, para que los jueces pudiesen tener conocimiento. ¿Por qué? Porque lamentablemente el derecho constitucional, conjuntamente con el derecho administrativo, son los pilares del derecho público, que no tiene nada que ver con las otras partes del derecho público como son los derechos procesales, y tienen su propia filosofía, sus propios principios, su propia lógica. Entonces son jueces formados en una tradición civilista que empiezan a resolver amparos, que son derechos fundamentales, que deben ser vistos de una óptica constitucional, o sea, jus publicista y garantista. Entonces no lo entienden. ¿Y cuál es la postura que han adoptado los jueces en Lima? Pues hay un tercio de ellos, los nombres no interesan, que son los llamados los improcedentes. ¿Por qué? Porque todo es declarado improcedente. Entonces, claro, todo el mundo termina en segunda instancia. Entonces, en segunda instancia están cargados de expedientes que son improcedentes
y de repente algunos de ellos dicen, bueno, que siga pues la bola, ¿no? O improcedente, entonces llega al Tribunal Constitucional. Entonces aquí en el Tribunal Constitucional se discute si esa demanda de amparo declarada improcedente debe abrirse o no, porque no ha habido defensa de la otra parte. Entonces se embrolla la justicia. Entonces yo creo que lo primero que habría que hacer es, pienso yo, dar una mayor formación en materia constitucional que recién se está dando en las aulas universitarias, pero los egresados de las aulas universitarias no van a ir a la judicatura, o si van, irán de aquí a 10 o 15 años, porque los actuales jueces no han tenido ninguna formación en materia constitucional, como yo tampoco la tuve. A mí nunca me la dieron, era un cursito así, muy por encima, como quien ya, como registral, digamos, ¿no? Pasar por encima, ¿no? Porque no interesaba, en esa época no interesaba. Entonces, recién está tomando importancia, digamos, el mundo constitucional en puridad, y porque además, digamos, el mundo constitucional no es leer la Constitución, esa es otra confusión tremenda, ¿no? O sea, es lo mismo que decía Carnelutti, ¿no? Carnelutti decía, una cosa es el derecho procesal civil y otra cosa es el Código Procesal Civil. Son dos cosas distintas, aunque parezca una paradoja, ¿no? Entonces igual diría yo, una cosa es el derecho constitucional y otra cosa es la Constitución, son dos cosas distintas. Entonces, si solamente leemos la Constitución, como hacen muchos de nuestros jueces, pues naturalmente vaya a ver con qué criterios se van a interpretar. Yo no quiero echar culpa, sino quiero decir simplemente que eso sucede. Y eso carga mucho, lamentablemente, digamos, el aparato administrativo, carga mucho a los jueces, carga al tribunal, etcétera, y habría que hacer una buena concientización y una buena formación de jueces, no solamente en lo tributario, en lo penal, que es lo que la gente aprende y sabe, y la vida le enseña a golpes. O sea, ¿quién no sabe civil? Todos sabemos derecho civil, todos. ¿Quién no sabe tributario? Todos hemos sido alguna vez acotados, hemos tenido que pagar impuestos, pero constitucional no podemos pasar la vida sin estudiarlo. Entonces, con mayor razón los jueces, que tienen además algo en contra, y es que entran temprano y salen tarde. Entonces los mandan a cursos en la Academia de la Magistratura a las 7 de la noche y se quedan dormidos, ¿no? ¿Por qué? Porque están cansados. Es muy explicable. Yo lo sé porque yo he sido profesor en la Academia de la Magistratura. Entonces llegaban los alumnos, que eran jueces, vocales, muy distinguidos, magistrados, jueces superiores, como se dice ahora, en fin, y se pestañeaban porque estaban cansados. Es normal que así sea. O sea, en otras partes del mundo, las academias de la magistratura o escuela de jueces, o como se llame, son a tiempo completo. Tienen una beca y estoy en un año. Entonces ahí nadie tiene excusa de no saber. Y esa es una cosa de la formación de los jueces que solamente así explica algunas de las barbaridades que hemos visto públicamente y sobre las cuales no voy a insistir. Hay un asunto muy reciente que no ha sido desarrollado por nuestro Tribunal Constitucional, que es el problema de lo que técnicamente se llama las cuestiones políticas, que tiene una gran tradición en el mundo sajón y sobre lo cual hay literatura abundante. En castellano yo no conozco un solo libro sobre eso, aunque sí hay muchos artículos, sobre todo en la Argentina y en el Brasil. ¿Qué significa el problema de las cuestiones políticas? Que es una terminología que acusó el gran juez John Marshall a principios del siglo XIX, ¿no? No solamente en el famoso caso que conocemos de Marbury, sino a lo largo de su carrera judicial, porque Marshall estuvo, ese caso famoso del año 1803, pero se jubiló el 35, o sea, 32 años posteriores, ¿no? Según Marshall, de esto hace más de 200 años, había cosas en las cuales los jueces no podían intervenir, porque eran no justiciables, eran actos de gobierno de naturaleza política. Y con ese criterio, una serie de cortes en la América Latina, porque Europa ha vivido al margen del control constitucional hasta después de la Segunda Guerra, cáiganse de espaldas. O sea, el gran esfuerzo de Kelsen, que todos conocemos en el año 28, de los tribunales constitucionales que conocemos entre guerras, que es el español del 31, el checoslovaco del 20 y el austriaco del 19, aunque constitucionalizó el 20, esos fueron flor de un día, fueron arrasados por la dictadura o por la inercia o por la guerra, como es el caso de España, que la guerra civil se lo tiró abajo. Pero el verdadero control constitucional en Europa surge después de la Segunda Guerra Mundial. Los europeos conocían el imperio de la ley, no el imperio de la Constitución. Eso hay que ser muy realista. El imperio de la Constitución nace con los Estados Unidos y ellos lo vuelcan recién a la América Latina a mediados del siglo XIX. O sea, los norteamericanos son los que crean el concepto jurídico de Constitución, a diferencia
de los europeos que crearon el concepto político de constitución, a tal extremo de que en Europa hasta hace 50 años el guardián de la Constitución era el Senado o el Congreso o la Asamblea Nacional, así de simple. Entonces, ¿qué decía Marshall? Esto, hay cosas políticas que no se tocan, pero esa idea de que hay cosas políticas que no se tocan, que son no justiciables, o sea, el problema de las cuestiones políticas podría traducirse como cuestiones no justiciables o no jurisdiccionales, se ha ido estrechando cada vez más, estrechando, y han quedado ya muy pocos campos para aquellos en los cuales el poder se mueve sin ningún control y sin ningún límite. Hay mucha jurisprudencia reciente, europea y digamos, y latinoamericana. En Latinoamérica es el caso, por ejemplo, de la Argentina, en la cual el Poder Judicial ordena al Congreso de la República de que haga algo, pero nada vinculado con su labor legislativa, en absoluto, sino, por ejemplo, que desconoce un nombramiento judicial o que sanciona a un congresista sin el debido proceso. No se mete al problema de fondo, sino guardar ciertas formas como el debido proceso. Este es un caso que podría haberse visto en este país recientemente a raíz de un amparo que se dio a favor de un congresista con una sentencia muy larga y muy discutida, pero que no sé si en qué irá a parar, porque el congresista lamentablemente ha fallecido, ¿no? Pero él cuestionaba, digamos, su reincorporación o pedía su reincorporación a través de un amparo basándose en un derecho al honor que yo creo que está fuera de toda discusión, eso es materia de fondo, y en un debido proceso, que se haya violado el debido proceso, que yo tengo mis dudas, pero en fin, en todo caso es algo en la cual no se ha metido mayormente el Tribunal Constitucional, y eso debería haberlo. Otro punto importante para mí, y que está trayendo, en mi opinión, algunas consecuencias, es en mi opinión, la manía o la deformación que tienen, o no sé si los abogados o los secretarios o los especialistas, de pensar que cuando uno hace un amparo contra una resolución judicial está demandando a los jueces, y eso es una deformación que se ve inclusive en los expedientes, ¿no? Entonces hay una sentencia de la Corte Suprema o la Corte Superior que es definitiva, contra la cual cabe un amparo en determinadas circunstancias. Entonces se interpone un amparo y se demanda a los jueces tal, que firmaron la sentencia. Yo creo que eso es un error, aún así es una corruptela innecesaria. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Constitucional es muy claro al decir de que los amparos son contra las resoluciones judiciales, no son contra los magistrados. Que si estos magistrados tienen o no responsabilidad se verá en otro momento. Pero no ahí. Ahí yo lo que quiero es anular esa resolución judicial. ¿Por qué? Porque si me dirijo contra los magistrados, teóricamente podría bajarme de abajo los magistrados y la resolución se mantiene en pie. Y a mí no me interesa perjudicar a un magistrado. Lo que yo quiero es que esa resolución sea cambiada. Pero acá no, acá hay la costumbre de que se demanda a los magistrados, ¿no es cierto? Y de paso la resolución no es así. Entonces, ese lamentablemente es un error que ha cundido mucho y que es muy difícil desterrarlo, lamentablemente. Otro punto yo creo que es interesante es el asunto de la aplicación propia de los hechos en relación con las resoluciones. Me estoy hablando básicamente, para no extenderme, de lo que es la interpretación de la norma y lo que es el sentido del precedente. Voy a dejar de lado lo de la interpretación, que sería muy largo, voy a hablar algo sobre el precedente, porque es algo que me preocupa. Lamentablemente, yo pienso que el precedente ha sido mal entendido. En este momento solamente como precedentes vinculantes no hay más de 30 o 40, me parece, si mal no calculo, ¿no? Pero el precedente es una cosa muy importante que yo creo que acá no ha sido tomado en su dimensión. Yo pienso que el precedente debería ser una especie de fuerza, una especie de vinculación, una especie de orientación, y que es obligatorio cualquiera que este sea cuando viene de una instancia superior. Pero eso no impide, llegado al caso, apartarse de ese precedente en forma concienzuda, seria y razonada. En fin, hay muchos temas más y quiero traer solamente a colación, ya para terminar,
algún pensamiento que alguna vez me dijo un gran jurista español, ya muy mayor, pero que está perfectamente bien, a quien vi en Madrid hace un año, que es Jesús González Pérez, que es un administrativista muy conocido, que incursionó también en el mundo constitucional, y yo le hice llegar un ejemplar de nuestro Código Procesal Constitucional, para que lo vean. Entonces él lo leyó, le pareció interesante porque había estudiado mucho cómo funcionaba el Tribunal Constitucional Español, ¿no? Que es muy interesante, no tanto como antes, pero en fin, es una figura interesante, una institución interesante, y me dijo, bueno, el código está bien, me dijo, lo veo bien, armónico, una buena redacción, ahora hay que ver cómo funciona, me dijo. Muchas gracias. A continuación presentamos al doctor José Palomino Manchego, director de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señores expresidentes y exmagistrados del Alto Tribunal, señores altos funcionarios del Estado, señores jueces, el Poder Judicial y el Ministerio Público, señores exmiembros del Tribunal Supremo Militar Policial, señores asesores del Tribunal Constitucional, distinguida concurrencia. Ante todo, deseo agradecer rendidamente la fineza que ha tenido mi antiguo colega de rutas y aventuras intelectuales, Gerardo Eto Cruz, para poder compartir esta noche en el reservorio de la constitucionalidad este festín constitucional, para dar cuenta de su tratado de derecho procesal constitucional concerniente al amparo. Hasta ahora, su magnus opus de Gerardo Eto Cruz. Y para mí constituye un esfuerzo intelectual tener que desempolvar materiales, apuntes, porque creo que ese es el leitmotiv por el cual yo estoy aquí presente, para poder también a su turno dar algunas palabras de presentación a la hora de Gerardo. Pero con lo que ha dicho el presidente del tribunal y con lo que ha dicho Domingo, la verdad que me han dejado sin tren de aterrizaje, pues no sé lo que voy a hablar. Pero tengo una ventaja frente a los que me han antecedido a la palabra, de que conozco desde hace 5 lustros aproximadamente a Gerardo Eto Cruz, y además porque soy testigo presencial del in statu nascendi de su tratado del proceso de amparo constitucional, una obra que se ha ido alarmando producto de los años y a través precisamente de las consultas que hacía Gerardo Eto Cruz, jovencísimo en ese entonces, 94, 95, 96, en la vieja y añorada Universidad de Santiago de Compostela. Y es ahí en donde, luego de haber tenido Gerardo Eto su formación en Trujillo, rodeado de 2 queridos maestros, a quien Domingo García Belaúnde en su momento los llamó los referentes del movimiento constitucional del norte, Víctor Julio Ortecho y Sigifredo Vegoso, que acaban de llegar a la 8ª decena de la vida,
Gerardo arribó a Lima y luego, producto precisamente de la presencia de nuestro maestro compostelano Francisco Fernández Segado, obtuvo la beca para ir a estudiar a Santiago de Compostela. Beca que hoy en día, con la crisis que asuela en Europa, prácticamente es difícil obtenerla. Y es ahí en donde Gerardo comenzó a labrar su tesis doctoral. Pero para eso tenía una ventaja que había leído los clásicos, conocía perfectamente a Kelsen, conocía perfectamente a Smith y tenía una formación ya desde el punto de vista de lo que es una teoría de la Constitución, núcleo duro para poder a su turno ampliar los horizontes de cualquier tema vidrioso que tiene un pelaje político, pero que a la postre se convierte en una solución constitucional, como lo hacen hoy en día todos los tribunales constitucionales en el mundo. Y ahí es donde, bajo la guía de Fernández Segado, Gerardo comenzó a enhebrar la obra que hoy en día presentamos y que en su momento la sustentó con brío y, como ya se dijo, ha sido premiada como la mejor tesis doctoral. Y esto no es una improvisación, esto es producto de lecturas, de consultas, de contactos, porque ese fue el privilegio que tuvimos nosotros en aquel entonces y que hoy en día seguramente sería difícil hacerlo, por la vorágine del tiempo, por los compromisos que adquirimos permanentemente. Y es ahí, en Santiago, en donde, a modo de complemento, Gerardo consultaba y trataba, preguntaba y tenía no una laptop, sino tenía su cuaderno y sus apuntes. No obstante que tiene una memoria envidiable, pero anotaba. Y ese era el contacto que teníamos con algunos profesores, y especialmente voy a mencionar al Tuntún II, porque yo creo que, andando el tiempo, tengo licencias para decir de que no solamente Gerardo es un kelseniano a la hechura de la teoría del sistema de fuentes, un kelseniano a la hechura del jefe de la Escuela de Viena, que a partir de la Constitución del 1 de octubre de 1920 en Austria, a pedido del canciller Karl Renner, Kelsen crea el Tribunal Constitucional. Sino que entiendo que también Gerardo hizo trasunta en casi todas sus obras, es un smithiano en el sentido de Smith, no del desvarío totalitario nazi, sino del Smith, que en su momento acuñó conceptos categoriales y que hoy en día están reverdeciendo por la fuerza de las cosas y porque naturalmente las situaciones coyunturales así lo permiten. Véase, por ejemplo, el tema de la autonomía municipal. Véase, por ejemplo, ahora más que nunca, el tema de la autonomía de las universidades. Y por cierto también, coronado con un manto sagrado que es la garantía institucional. Esos son los referentes categoriales que Gerardo utiliza para poder dar cima, no solamente al tratado que esta noche estamos presentando, sino también desde el punto de vista de la disciplina del derecho constitucional, y voy a decir un secreto, de la ciencia política que, siendo el joven, ya dictaba en la Universidad Nacional de Trujillo, y que hoy en día le sirve precisamente para modular y para estandarizar tanto los fenómenos jurídicos como los fenómenos políticos.
porque a la postre un magistrado, como le enseñó Kelsen, del Tribunal Constitucional, resuelve problemas espinosos, políticos, pero le da a la postre una solución jurídica. Y eso le permite también mantener, como lo hacen los jueces del Poder Judicial, una independencia frente a otros órganos constitucionales. Y ahí conoció a Alfonso Otero. Alfonso Otero era casado con Annie M. Smith. Y Annie M. Smith era, naturalmente, la hija de Carl Smith. Carl Smith viajaba permanentemente a Santiago a visitar a su hija, quien hablaba perfectamente el castellano y tradujo más de una obra de su padre. ¿Y cuál era ahí el interés académico, entre comillas, para tratar a Alfonso Otero? Catedrático de Historia del Derecho, pero que también había pertenecido a la Falange Española. Hombre duro, cultísimo, sarcástico. Queríamos hacerle una pregunta. Esta es una anécdota. Muchas anécdotas he escrito de Gerardo, pero esa anécdota no la he escrito y es la primera vez que lo digo en público. Lo encontramos en el Casco Viejo, luego de las clases, solíamos dar una vuelta, las noches, y estaba sentado, nos reconoció, nos dijo, sírvanse una copa, otra copa, y ahí me asaltó la pregunta. Y le pregunté, maestro Otero, ¿alguna vez Carl Smith le comentó a usted la polémica que tuvo con Hans Kelsen? Y Otero nos miró fijamente y nos dijo que Smith, abro comillas, nunca tuvo polémicas con los judíos, cierro comillas. Y ese fue el mensaje para poder entender cómo el homo jurídicus, el hombre de derecho aquí presente, tiene que ir de la mano con el homo políticos. ¿Por qué? Porque no se puede ver desde un punto de vista apasionado los problemas que en su momento se suscitó en el periodo de Mariano. Pero lo tomo como referente por una sencilla razón, porque ahí es donde se ve al hombre de derecho, y porque a partir de ahí entendimos con Gerardo, frisábamos en ese entonces la cuarta escena de la vida, de que los catedráticos, que en su momento jugaron un papel muy importante, como fue en Santiago de Compostela, por ejemplo, algo diré al respecto en este momento, tienen que mantener una cierta tolerancia frente a este tema que hoy en día sigue todavía pendiente y en pleno hervor, como lo demuestran las últimas publicaciones, como se ha dado en fecha reciente en España con la editorial Tecnos, la polémica Kelsen Smith. Porque ese es un mensaje, ahora más que nunca, para poder entender cómo tiene su modus operandi el control constitucional, que en cierta medida está cuajado en esos dos tomos sobre la base de que es un control constitucional difuso. ¿Quién controla? ¿Cómo controla? ¿Cuándo controla? ¿Y para qué controla? 4 interrogantes que inquiere el profesor argentino Néstor Pedro Sagüez. Y ahí es donde, precisamente, surge la interrogante de politizar la justicia o judicializar la política. Y andando el tiempo, creo que la postura que asumió Kelsen es muy importante, porque hoy en día no hay islas. En cualquier parte del globo terráqueo, los tribunales constitucionales desarrollan precisamente ese campo de acción del control constitucional. Pero para eso hay una clave del arco, y esa clave del arco es la separación de funciones, para poder respetarse de manera pacífica
y en donde no existan choques de trenes, por ejemplo, o enfrentamientos entre los órganos constitucionales, a la hechura de Locke, de Montesquieu y de Rousseau. Y ese es el viraje que se está dando hoy en día en el umbral del siglo XXI en el derecho constitucional, que ha ido envejeciendo naturalmente producto de las eclosiones que se han dado a partir de la caída del muro de Berlín y de la perestroika, conjuntamente con otros problemas que se vienen dando a la estampa. Véase, por ejemplo, el tema de los hechos sociales, el tema de las monarquías y, naturalmente, el tema de los derechos de la tercera generación. Y eso fue lo que aprendimos con este profesor de Historia del Derecho. Y el otro profesor que también jugó un papel importante en Gerardo de mí fue Francisco Fernández Segado. Lastimosamente, Fernández Segado accedió a una cátedra a Madrid y dejó Santiago de Compostela. Y he dicho Santiago de Compostela, ¿por qué? No creo que haya universidad, quisiera equivocarme en mis años cansados en España, que tengan, como es en el campo del derecho constitucional, derecho político se llamaba en el régimen franquista, profesores que andando el tiempo se convirtieron en catedráticos y que fueron los referentes obligatorios en España, no en Madrid, sino precisamente en una pequeña ciudad católica al 100%, como era Santiago de Compostela. Véase el caso, por ejemplo, de Carlos Ruiz del Castillo, que fue uno de los traductores de Maurice Joriot. Véase, por ejemplo, el caso del siempre recordado y recientemente fallecido Pablo Lucas Verdú, que accedió también a la cátedra en Santiago de Compostela, pero que andando el tiempo, como fue el caso de Fernández Segado, arribó a Madrid. Porque esa es la mentalidad que tienen los catedráticos. Se van a las comunidades, hacen un talante académico, como lo hizo, por ejemplo, en el campo administrativo, en García Entarría, en Valladolid, y luego anclan en Madrid. Entonces, para nosotros era como una beca espiritual, era como una beca académica. Y eso trasunta precisamente en las lecturas y en el tratado que esta noche estamos nosotros presentando. Pero también hay una gota más que añadir con relación al patos y al etos de nuestro autor Gerardo Eto Cruz, porque no solamente combina el derecho constitucional, sino que también, como él dice, es un simple aficionado al tema de la justicia o jurisdicción militar, tema al cual ha dedicado sendos trabajos y que precisamente cuando el maestro García Belaúnde cumplió la quinta decena de la vida, el año 97, le dedicamos un libro, Jurisdicción Militar y Constitución en Iberoamérica. Y ahí ustedes ya pueden notar claramente cómo Gerardo, y que luego lo cuajó en las sentencias del Tribunal Constitucional, ya decía de que la justicia militar, es cierto que es la justicia de Carlos V, es cierto que es la justicia de Carlos III, de Alejandro Farnesio, de las ordenanzas carolinas o militares, que no pueden perder la disciplina, pero también es cierto que tiene que estar bajo un ropaje constitucional. Y esa es la mejor garantía hoy en día. Y por eso que si ustedes revisan los apuntes de Gerardo en justicia constitucional, van a darse cuenta que ya propugnaba por un juez natural, por un juez determinado por la ley, por un debido proceso, el derecho a la defensa, que en ese entonces todavía no se había entendido, pero que por ventura hoy en día ya está superado, y más aún teniendo en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el talante de lo que mañana más tarde, formado en las aulas compostelanas, fue Gerardo Eto Cruz, profesor y magistrado del Tribunal Constitucional. No le falta razón en ese sentido a nuestro presidente, al doctor Urriola, cuando al inicio de la presentación ha dicho una verdad de perogrullo.
Estamos frente a un persistente investigador. El prototipo de investigador riguroso, que va a las fuentes directas y que hoy en día, naturalmente, eso se deja notar en cada una de sus obras. Y hay un punto más también que quiero traer a colación para demostrar cómo se forma un jurista, que deja muchas veces de lado la improvisación para poder tener una soldada concepción del mundo de la cultura y que también aterriza en el mundo jurídico, porque él es creador. Y eso me consta a mí, y lo voy a decir públicamente, porque he visitado su aplastante biblioteca que tiene en su casa, porque no todo es jurídico, sino también tiene una parcela, tiene unos anaqueles donde sobresalen los clásicos de la cultura, empezando por los griegos, luego seguido por Santo Tomás, San Agustín, Edad Media, Edad Alta, luego el siglo de la Belle Époque, el siglo de las luces, que es el pistoletazo de inicio precisamente del derecho constitucional, producto de dos revoluciones euroatlánticas, la norteamericana y la francesa. Y en esas lecturas, Gerardo naturalmente comienza a formar y a alargar sus ideas, y por cierto también complementado con dos autores favoritos que él tiene. Uno, García Márquez, y dos, la autora de Harry Potter, y que ustedes pueden dar cuenta, naturalmente, por la forma como hace ya 12 años, lo que vengo diciendo, lo tienen ustedes en un folleto que escribí como el mayor de los sagrados, porque se trata de un amigo leal a carta cabal. Si hay una carta de presentación del autor del Tratado de Derecho de Amparo, esa es precisamente su sencillez, su humildad, porque él proviene de provincia, había nacido en Sullana, no voy a decir su edad porque ya lo dijo el presidente del Tribunal Constitucional, pero lo que sí quiero decir es que cuando él llega a Trujillo, se ganó la primera beca con sus dos maestros ya mencionados, Sigifredo y naturalmente Víctor Julio Ortecho Villena. Son tantas las anécdotas que tengo yo de Gerardo que al final voy a mencionar una más. Ya mencioné la de Alfonso Otero, pero ahora quiero picotear someramente, para ir cerrando el círculo, algo sobre el Tratado del Proceso de Amparo. Si ustedes ven, el espinazo dorsal está básicamente relacionado en el primer tomo con el derecho comparado. Y en el amparo, naturalmente hay dos referentes. Y eso se reconoce en la exposición de motivos del anteproyecto de Constitución de la Ley 23.506, que presidió García Belaúnde, y por ello he visto también a Tito Borea, José León Barajarán, Velarde Santa María. Precisamente se reunía aquí a 2 cuadras. Yo era testigo ocular de la forma como se iba desarrollando ese anteproyecto de Constitución, de ley, y que hoy en día trasunta en el Código Procesal Constitucional. Y ahí está México, y ahí está Argentina. Eso, lo que está en la obra, es básicamente una especie de metodología de trabajo para poder anclar al tema central, al tema medular, que es Perú. Porque no se puede obviar, si queremos ver el amparo, cómo desde la Constitución yucateca de 1847, cómo atraviesa categoría la fórmula Otero, de Manuel Crescencio Rejón, de Ignacio Vallarta, y hoy en día con 2 autores mexicanos, como es el caso del maestro Fix Amudio y de Ignacio Burgoa, que recientemente ha pasado también a formar El Sueño Eterno. Gerardo nos enseña que hay una primera fuente de nuestro proceso de amparo en el Perú. Y la otra, naturalmente, el caso de Argentina,
especialmente lo que no se dijo en la Constitución de 1853-1860, lo dice el Tribunal Supremo Federal finales de la década de los 50, con el caso Shire y el caso Cot. Y en Argentina también hay autores clásicos, como los ha citado Gerardo en su momento, como es el caso de Linares Quintana, con 100 años a cuestas, pero que ahora está gozando a la paz de la tumba. Está Néstor Pedro Sagüez, bien citado. Está naturalmente el recordado maestro Germán Vidal Campos. Y cuando hablo de Sagüez, quiero hacer una breve acotación, porque una vez más, nadie profeta en su tierra, pero en el proceso de amparo de Gerardo Eto, porque ahí también recuerda cómo se ha ido hilvanando los primeros balbuceos o los primeros pasos de lo que era una acción de garantía, lo que fue un proceso constitucional, hoy en día ya con el Código Procesal Constitucional. En consecuencia, Gerardo ha trabajado, yo diría, como los padres benedictinos medievales para poder dar nacimiento a un hijo más. Y cuando hablo de hijo es porque estoy pensando, ya dio la claridad de alerta el presidente del Tribunal Constitucional, que tiene todavía mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar, ¿por qué? Porque se inició muy joven en la docencia. Yo alguna vez le pregunté a Domingo, la docencia se inicia con el tiempo, con las canas, con los años, y me respondió con esa sapiencia bíblica que tiene: Pepe, la docencia se empieza, es muy joven. Por supuesto que algunos han tenido privilegio, otros no, pero en el mundo de la cultura nunca es tarde, porque la cultura es eterna, y solamente, en este caso la cultura jurídica, uno dejará de investigar cuando ya cierre sus párpados eternamente. Por eso es que me alegra mucho este libro que ha dado la estampa, pulcramente editado por Gaceta Jurídica, Gerardo Eto Cruz, quien por lo demás en más de una ocasión me han dicho que es mi alma gemela. Y eso lo quiero reafirmar, y con esto cierro el círculo con la última anécdota que voy a contar. Corría el año 90, era el verano. Víctor Julio Ortecho me invita a dictar una conferencia a la UPAO, como le llaman, a la universidad, ¿no? Antenor Reo. Y luego de la conferencia que di sobre el Tribunal Constitucional Austriaco del 1 de octubre de 1920, me invitaron a cenar, y al día siguiente yo marchaba en horas de la tarde porque siempre me quedaba al mediodía para ir a Huanchaco, de rigor. Tocaron mi puerta, eran como las 6 de la mañana. Y me quedé atónito, el recordado maestro Florencio Misanmás y Gerardo Eto Cruz, quienes me invitaron a tomar un caldo de cabeza. Yo acepté, naturalmente, porque la noche anterior había tenido, ¿no?, reuniones con queridos y viejos amigos que hasta el día de hoy los sigo frecuentando. Luego me preguntaba hasta el día de hoy, y no tengo respuesta, cómo Gerardo y el maestro Florencio Mixán dieron conmigo. Y digo Florencio porque Florencio fue vicepresidente del ex Tribunal de Garantías Constitucionales, y que también quería traer a guisa de recordación su pensamiento. Yo tenía una deuda impagable con él, por eso que mi tesis de maestría, recientemente sustentada en San Marcos en materia penal, se le he dedicado. ¿Por qué? Porque a los maestros, lastimosamente, ya no está en la tierra, como es el caso de don Florencio. Hay que reconocerlos, y qué mejor ocasión, a propósito del libro que estamos presentando de Gerardo, hacerlo. Y además porque don Florencio, tanto a Gerardo como a mí, nos enseñó el campo de derecho procesal, y especialmente el campo de derecho procesal penal. Y esta última anécdota que quería tener a colación
Entonces reafirma de que por qué estoy aquí dando algunas palabras acerca de la obra de Gerardo Eto Cruz. Seguramente, como lo dicen más de uno de los aquí presentes, porque tenemos un alma gemela. Muchas gracias. Finalmente, palabras de agradecimiento del magistrado Gerardo Eto Cruz, autor de la obra y director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Queridos amigos, mi primer momento cuando hablo es el momento de pánico de aludir a las personalidades que llegan a esta velada, y siempre se me traba la lengua por ver las jerarquías, las prestancias, de tal manera que abrigo en mi corazón decir, entrañables amigos, que habéis dejado un momento de su vida para estar en esta velada académica. Todos, amigos que están aquí, autoridades, ex magistrados, ministros, ex ministros, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, del Jurado Nacional de Elecciones, futuros miembros del Tribunal Constitucional, que creo que podría haber por lo menos hasta 2, hago nomás guiñe, porque están aquí, compañeros de ruta del derecho procesal constitucional, queridos colegas, en fin, y guardo la hoja porque me pongo nervioso. Permítaseme también aquí saludar a mi cuñado, una hermana que ha llegado de mi aldea nativa de Sullana, en fin, familiares. Permítaseme tomar en esta velada para mí muy importante, permítaseme tomar unas frases con cierta irreverencia, pero con el respeto. Voy más bien a contar un poco la historia de estos dos ladrillos que nos supuso casi más de una década, en estricto 12 años. Esta historia tiene como un punto de arranque 1995, cuando estuvimos Domingo García Belaúnde y Paco Fernández Segado, nuestro original director de tesis, con Pepe Palomino, en Cerro Azul. Estuvimos en Cerro Azul, que es una zona de playas del sur. Creo que todavía no había mucho el ambiente de lo que es ahora Asia, pero estuvimos en la casa de la casa que fue la casa de vuestro padre Domingo, ¿no? Domingo García Rada, creo que lo compró ahora Joselo. Ahí estuvimos una noche de descanso y de playa, y estaba ahí este profesor español, y yo les propuse ahí la tesis que íbamos a desarrollar, y efectivamente yo le dije, quiero hacer el juicio de amparo en el Perú, el proceso de amparo o la acción de amparo. Me dieron el visto bueno, y a partir de ahí se inició un periplo que realmente me significó muchas angustias desde que cuando iba a visitar a mi aldea nativa, mi madre se despertaba en las madrugadas y me encontraba a mí leyendo. Homólogamente las palabras de mi madre eran las palabras que me decía también mi amada suegra. Me decían las dos ancianas, te vas a volver loco de tanto leer. Y yo le respondía, el problema es que ya estoy loco y la gente no se percata. Algunos me dicen loco, pero todavía no soy paciente del Arco Herrera, pero puedo ser paciente ambulatorio del Arco Herrera, ¿no? El hecho es que ese periplo se inicia y tuvimos unas estancias intermitentes en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es una ciudad medieval donde la irradiación espiritual es una hermosa catedral, la catedral de Santiago de Compostela, donde presuntamente estarían los restos enterrados del apóstol Santiago el Mayor, y es ruta desde la época medieval del peregrinaje, ¿no?, que es el año del Jacobeo, el año compostelano.
El asunto es que en esa universidad, prácticamente la universidad es la ciudad. Desde que hemos estado eran 90.000 habitantes. Figuren ustedes, queridos amigos, que 45.000 eran estudiantes universitarios y sigue la tasa. No sube la tasa porque los españoles son muy ociosos para seguir produciendo hijos. La tasa está más o menos ahí. Y nosotros estuvimos en una residencia universitaria que estaba revisando ahora en las tardes la historia de la residencia universitaria, pero que vienen de la época también feudal. Los colegios mayores que se diferencian de las residencias. Yo recuerdo una autobiografía de Luis Buñuel. Luis Buñuel habla que estuvo en una residencia casi toda su vida universitaria. Luis Buñuel inclusive tenían como mascota, entre comillas, a otro personaje que era Salvador Dalí, que vivía en una residencia universitaria de Madrid. Y lo protegían mucho ellos porque Salvador Dalí era un personaje medio raro y con su vestimenta estrambótica, el gran pintor surrealista. El mismo maestro que acaba Pepe de aludir, el profesor que acaba de fallecer hace poco, Otero, también estuvo, y el profesor salmantino que falleció hace un par de años, don Pablo Lucas Verdú, vivió toda su vida en una residencia universitaria, ¿no? La nuestra se llamaba el Monte de la Condesa. Ya con Pepe en algún momento lo habríamos de bautizar como la Cama de la Marquesa, ¿no? Pero el asunto es que terminamos, en algún momento hicimos el proyecto de tesis y ya lo teníamos listo, y las obras primigeniamente, voy a contarles la historia, las obras de la tesis primigenia que habíamos terminado, las obras las publiqué. No está Edgar Carpio Marcos, pero me llevó Edgar Carpio Marcos de la mano donde Walter Gutiérrez y se publicó este librito, Régimen Legal del Habeas Corpus y Amparo. Se le envió a nuestro amado amigo y maestro Francisco Fernández Segado, y en lugar de recibir una carta de felicitaciones me mandó una carta muy cuestionadora porque me dijo que no, has hecho un problema ahí donde no había problema. ¿Cuál, maestro? Que has publicado, aunque sean los saldos de tu tesis, ya no vale. Así que tienes que empezar a hacer de nuevo otra tesis. Y como ya tenía todo el material, hice el ordenamiento constitucional del amparo en Latinoamérica, ¿no? Y habían pasado cerca de 3 a 4 años. Lo habíamos confeccionado, supuso casi 3 años en investigar los antecedentes del amparo, estancias de México, en la universidad, en un archivo departamental de Puebla que habla el profesor que es el historiador del amparo novoandino, Andrés Lira González. Me fui ahí, estuve como 10 días, pero como una especie de escafandra para soportar todos los hongos de papeles de 350, 400 años, ¿no? Y también el archivo de Indias. El asunto es que mientras trabajábamos el amparo en el ordenamiento constitucional latinoamericano, se cristalizó el proyecto que tú, Domingo, con los demás colegas, varios que están acá, habían elaborado el proyecto del Código Procesal, el anteproyecto del Código Procesal Constitucional, y nuevamente me dio otra taquicardia grande porque tuve que reestructurar un poco para luego empezar a desarrollar el amparo a partir del Código Procesal Constitucional. Otro punto de quiebre ahí, mi querido Pepe, fue cuando, mientras éramos alumnos y habíamos terminado el doctorado, el profesor y maestro Francisco Fernández Segado gana la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y nos dijo: muchachos, ustedes se doctoran en Santiago de Compostela, nos vamos. Y efectivamente nos fuimos el 2001, nos fuimos en un periplo contigo, Domingo, no sé, está Ernesto Blume Fortini, veo a Vladimir Arriaga. Nos fuimos en un periplo, estuvimos de Madrid pasamos a Italia. En Italia tuvimos un periplo que lo narra Pepe Palomino en esta
apologética bibliografía que me hace y que lo tienen ustedes en estos momentos en mano segura, tuvimos la oportunidad de estar con Lucio Pegoraro de la Universidad de Bologna y con el maestro también Giuseppe de Bergottini, ¿no? Gustavo Zagrebelsky, que era a la sazón presidente de la Corte Constitucional Hereditaria, nos atendió, invitó cena, y luego también el profesor de la Universidad de Pisa, Alessandro Caruso, ¿no? Y luego estuvimos en Madrid, donde nos recibió también el profesor Eduardo García Enterría, con toda la comitiva, Gregorio Peces Barba, ¿no? En fin, y luego ya nos quedamos para estar coordinando la posibilidad de formalizar un cursillo en la Universidad Complutense, porque nosotros ya habíamos terminado las tesis completas, el doctorado completo en Galicia. Se hizo varios trámites, pero luego fui en otras oportunidades, pero Madrid, en Santiago de Compostela éramos unos duques, porque los dólares convertidos, Pepe, aquí eran pesos, pesetas, parecíamos duques, pero ya en Madrid la cosa era muy cara. Y ya no resultaba estar mucho tiempo en Madrid, porque yo ya estaba al borde de ofrecer mi cuerpo a la Universidad de la Vida. Pero yo dije, no, pensé en mi esposa, Gerardinho estaba ahí muy niño, mi hijita tenía apenas 11 años, 12 años, así que al final coordinamos con Domingo y con Pepe, y en un congreso que fue en el centro, en la universidad, en un congreso donde es nuestro amigo Calle, nacido en Huancayo. Le dije, Domingo, ya estamos mucho tiempo en esta bendita tesis, pero Paco insiste en que nos doctoremos en la Complutense. Yo creo que tenemos que cortar y mejor retornamos a Santiago de Compostela, pero ya para leerla, porque ya podíamos leerla en cualquier momento. Y efectivamente lo terminamos, se leyó la tesis en el 14, me parece, de mayo del 2010. Hubo un momento muy importante de preguntas, y quiero compartir esa anécdota. Es todo un rito la defensa de la tesis en Europa, ¿no? Viene el presidente del jurado calificador, está en el jurado. Debo contar que Domingo García Belaúnde estuvo integrando la Universidad de Santiago de Compostela, pidió y tuvo la gentileza, Domingo, de incorporarse a este jurado que es, siempre puede estilarse que venga un catedrático del extranjero. Y efectivamente, yo dije, voy a tener vara con Domingo García Belaúnde, pero no fue así. Porque efectivamente hizo muchas preguntas, ahí tengo todo el arsenal de preguntas, y la tesis original pues era más de 1000 páginas cada volumen. Se terminó, y debo contarles que hay un espacio de tiempo en donde el doctorando, que ese es el fraseo castizo, sale. Y luego nuevamente retornan el jurado calificador, sesionan, y después en un tránsito solemne lo mandan a llamar al doctorando, que está ya al desvarío de ver qué respuesta hay, y obviamente le dan la respuesta de la aprobación o de summa cum laude, en fin. El hecho es que recibí ese reconocimiento, y es de rigor después que el doctorando haga una invitación formal allá en España al almuerzo le llaman ir para comer, y tiene que ser en un lugar muy importante, con los tragos de rigor, con los vinos de rigor y con los puros, ¿no? Es toda una cosa que me quedó hechizado, que es el rito de la aprobación y la lectura. Pero de ahí nuevamente tuve yo otro percance, que es el de publicarlo inmediatamente, pero conforme el tribunal sacábamos fallos por aquí, por allá, precedente vinculante, teníamos que reestructurar. Al final nos demoramos 2 años más para revisar
y cuadrar un poco en cierta dosis de vigencia. El hecho es que yo dije, en algún momento debe haber ese día en que yo presente ese libro. Y siempre, cuando estaba en un ataque de ansiedad, leía algo que precede a este libro, que era la lectura de la Madre Santa Teresa de Ávila, que voy a leerles un pedacito nada más, porque yo paraba turbado de cuándo tendríamos. Y dice la Madre Teresa de Ávila: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Hay otro párrafo que dirijo a los poderosos y es lo siguiente. Se interroga la madre: ¿ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Y bueno, y estamos aquí compartiendo esta noche de esta velada espiritual. El hecho es que Santiago de Compostela también tiene esta catedral que quiero compartirles. La catedral de Santiago de Compostela, porque siempre cuando estábamos muy cansados con Pepe nos íbamos a la catedral. Yo decía, ¿dónde estará el santo varón enterrado? Oficialmente está en una parte del sótano, ¿no? Y hay una parte que es el frontis del Obradoiro, donde es una hermosa pieza de marmolería cincelado por un maestro Mateo, que fue el que armó las figuras de los apóstoles que están en el cielo y van a realizar un concierto al Altísimo. Y están templando las vihuelas, las cítaras, por decirlo así, y fruto de eso, doña Rosalía de Castro, que descubrí que era una extraordinaria poetisa compostelana, describe en verso esa bella escultura de arte, dice lo siguiente: santos y apóstoles, vedlos parece, que abren los labios, que se hablan quedo, unos con otros, y allí en la altura del cielo el canto va a dar comienzo, pues los gloriosos concertadores templan risueños sus instrumentos. ¿Estarán vivos? ¿Serán de piedra estos semblantes tan verdaderos? Aquellas túnicas maravillosas, aquellos ojos de vida lleno, tú con la ayuda de Dios lo hiciste, de inmortal nombre, Maestro Mateo. Ya que ahí quedaste humildemente arrodillado, háblame de eso, mas ay, con esos cabellos rizos, santo dos croques, callas yo rezos. Santo dos croques, que es ensortijado el cabello, ¿no? Realmente lo cuento porque nos da la morriña. Morriña es la nostalgia compostelana de nuestra vivencia. Y quiero contar pues que vivíamos teníamos dos amigos, una familia, mi querido Pepe de Brasil, Reyes Frota Araujo y su amada esposa Aurila. Y éramos frecuentes visitadores y degustábamos las noches, ahí nos forrábamos de la alimentación, pero ya brasileña, que lo terminábamos con caipiriñas, y luego bajábamos a las rúas de Castro a seguir festejando el sentido de la vida con los ribeiros, ¿no? Los alvariños, los riojas. Era molicie de la vida, libros, bebidas, estudio y conocer este mundo medieval que está allí. Era hermoso, ¿no? Aquí narro los lugares donde íbamos y siempre invoco aquí también a un lugar que se convirtió en nuestro fortín de tertulia, mi querido Pepe, que era el restaurante Zum Zum. El dueño de Zum Zum me dijo: el día que publique ese libro, no te olvides de colocar ahí mi nombre y el restaurante, porque yo tenía una mesa ahí, ya prácticamente era propiedad mía, ¿no? Así como esos escritores, pero yo ya iba y esa mesa virtualmente era iba, escribía, tomaba, comíamos con Pepe, y aquí estoy en homenaje reconociendo todos estos datos. Bueno, yo tengo mucho que agradecer.
Agradezco haber conocido a muchas personas y personalidades. Domingo García Belaúnde, que está pendiente una deuda intelectual impagable, a Paco Fernández Segado, que nos apoyó pues en esta estancia compostelana, y en fin, quiero también agradecer aquí públicamente, y lo digo expresamente, a Luis Huerta Guerrero, viejo amigo de ruta, mi querido Lucho, Luis Sáenz Dávalos, Roger Rodríguez Santander, Pedro Grandes, que revisaron varios capítulos, colocaron varios ejes temáticos, Karim Huancaguari Paucar, Vanessa Tázara Ceballos, Paolita Ordóñez, Javier Adrián Coripuna, Juan Mancía Berríos, a quienes les extiendo mis reconocimientos. Una especial gratitud a José Miguel Rojas Bernal, que pese a su juventud ya muestra garras afiladas de reflexión académica, ¿no? Nombro también aquí a dos, también a Ernesto Vázquez Pérez, que vino como practicante y amenaza con quedarse aquí en el Tribunal Constitucional desde Trujillo. Nombro también aquí a dos jóvenes que me acompañaron desde que eran bachilleres en la Nacional de Trujillo, Javier Alvarado Plasencia y Johan León Florián, que es el que chequea la última versión de mis locuras académicas que quito, coloco y aloco a los editores porque al final no estamos contentos con lo que hacemos. Pero en fin, también invoco aquí a otros amigos que son profesores de España, José Julio Fernández Rodríguez, Joaquín Braje Camazano, Vicente Sanjurjo Rigo, Ana Gude Fernández, Antonio Martínez Puñal, Luis Barreiro Carballal, José María Lois, Miguel Arenas, que es profesor peruano que enseña en Santiago de Compostela, Marcos Torres, que fue un compañero de ruta del doctorado, Manuel Reiro Romar, que es Manoliño, un señor compostelano que hizo fortuna a través de un famoso restaurante Antonios en Río de Janeiro, ¿no? Y por último también a Juan Ramón García Tome, propietario del Sunsun, lugar donde era, en el Sunsun había un único caballero negrito, ¿no? Que era, ¿cómo se llama, Pepito, su nombre? Este caballero era el único que lograba enseñar a las damas a jugar billar. Se llamaba Clemente, y él cuando saludaba a las damas decía inclemente para las mujeres, porque en rigor fue el único señor que yo conocí cuyo labor u oficio era gigolo o gigoló, como quieran pronunciarlo, ¿no? De tal manera que conocimos de todo, fue molicia de la vida. Yo realmente fue una estancia muy grata, y yo quiero terminar esta noche de irreverencia, pero de espiritualidad, rendiendo tributo a Irene, mi entrañable esposa, quien desde hace un cuarto de siglo me soporta y me permite vivir un permanente espacio espiritual para reflexionar y escribir. También a Catherine Fiorelita y a Gerardiño, que realmente no les dediqué nada de tiempo en la formación de la niñez por estar entre los libros. Tengo una deuda impagable y aún de grandes creo que tampoco les seguiré dedicando porque ya están más o menos grandecitos y sigo con otros proyectos, ¿no? Quiero aquí, amigos, invocar finalmente al espíritu de mi padre y al padre de mi padre, que vino desde hace ya un siglo de las lejanas tierras del sol naciente a hacer una patria en estas anchurosas tierras del Perú, que también son como la de toda Latinoamérica de Macondo, dejando una herencia a la progenie de dignidad y de trabajo en estos 100 años de soledad de aquel joven patriarca que fue fusilado cuando se declaró la guerra mundial en Pearl Harbor. Los japoneses de aquí del Perú, muchos fueron prácticamente desalojados, y mi abuelo de Paita los surcaron y fue prácticamente fusilado en Texas.
Con todo, termino cerrando estas líneas, celebrando, como dirían los juglares de ayer y los poetas de hoy, un canto a la vida y apostando al sí por la esperanza y la alegría. Muchas gracias.